hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el nitrógeno. Entonces, esa es su característica fundamental de las moléculas orgánicas, ¿ya? Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Entonces, principalmente el carbono, recuerden. Entonces, ahí se va a encontrar los glúcidos o carbohidratos. Se va a encontrar los lípidos, que por ejemplo, unos lípidos que tenemos debajo de la piel. También encontramos las proteínas como la queratina en nuestro cabello, el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, donde se encuentran, sabemos que, información genética. Vamos a comenzar con los glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono. En los hidratos de carbono, se caracteriza porque estas biomoléculas son ternarias, y están constituidas fundamentalmente tanto por carbono, oxígeno e hidrógeno. Estos tres, por eso es que se llaman ternarias, carbono, oxígeno e hidrógeno. Y principalmente los carbohidratos se producen por la fotosíntesis. Y lo que se produce es un carbohidrato llamado glucosa. Entonces la fuente principal vendría a ser las plantas, ¿ya? Ojo con eso. ¿Y cuáles son las funciones de los carbohidratos o glúcidos? Fundamentalmente es energética. ¿Por qué? Porque nos da energía inmediata para los seres vivos. Es una energía a corto plazo. Por ejemplo, tenemos acá como el caso de la glucosa. La glucosa es una molécula muy importante para nosotros para que obtengamos energía. Y esa energía es inmediata, a corto plazo. Después pasamos al almacén de reserva energética, otra función que tienen los carbohidratos. Y que esta función se debe primordialmente porque estas moléculas de acá, que son pequeñitas como la glucosa, esta glucosa son muy pequeñitas, y para que ella cumpla esta función de reserva energética, se han tenido que unir muchas pequeñas glucosas o muchos monosacáridos, que es la glucosa, es un monosacárido, para que se forme una gran molécula llamada, en el caso de los vegetales, se llama almidón, y en el caso de los animales se llama glucógeno. El glucógeno es un carbohidrato muy pesado, muy grande, ¿ya? Que nos sirve a nosotros como reserva de energía. Cuando nosotros tenemos un déficit de glucosa, ya porque no hemos almorzado, no hemos desayunado, el hígado nos va a proporcionar esa glucosa. Y esa glucosa, ¿cómo está en el hígado? Como forma de glucógeno. ¿Ok? Y cuando tenemos déficit de glucosa, a partir del hígado vamos a obtenerlo y ya estaríamos en condiciones normales. Nuestras funciones vitales seguirían bien. También obtenemos otro lugar donde se almacena energía. Por ejemplo, en el músculo también tiene glucógeno, y que lo mismo, cuando tiene déficit de glucosa, se obtiene a partir del glucógeno del músculo. En los vegetales lo reservan en un plastidio llamado amiloplasto, y ahí se reserva todo el almidón que se ha fabricado a partir de la fotosíntesis, y ahí lo reservan. ¿Ok? Entonces, su siguiente componente vendría a ser el componente estructural. El carbohidrato también no solo cumple funciones energéticas como estos dos, también tienen otra función como formar parte de la estructura de la pared celular de una célula vegetal. Acá, por ejemplo, observamos una célula vegetal y toda esta pared está compuesta por fibras de celulosa. Esta celulosa, como observan acá como hexágonos, todo esto vendría a ser un monosacárido, una unidad mínima de carbohidrato. Y todos se han unido para formar la celulosa. Y la celulosa es un carbohidrato. ¿Ok? También, la parte del exoesqueleto de los artrópodos está formado por quitina. ¿Y la quitina qué es? Es un carbohidrato también, o hidratos de carbono. Entonces, de los insectos, también de los crustáceos. Siguiente función, también cumple función ya que forma parte del esqueleto del ADN y del ARN. ¿Y cómo, profesora? Es que lo que sucede es que sabemos que el ARN sabemos que es de una sola cadena, y el ADN es de 2 cadenas. Entonces, para que se forme una cadena o 2 cadenas, es necesario este carbohidrato llamado ribosa para el ARN, que vendría a ser todo este esqueleto lleno de ribosa, y desoxirribosa en ADN.
Acá dice esqueleto desoxirribosa. Entonces, observan, y eso es importante porque ahí es donde se encuentra la información genética en los ácidos nucleicos, como todo esto. ¿Ok? Ya. Y comenzamos la clasificación. Entonces, como les dije, vamos a comenzar en los carbohidratos, vamos a clasificarlos de acuerdo a su tamaño. O sea, vamos a comenzar de los más pequeños, que vendrían a ser los monosacáridos, pasando por los más medianos primero, y después finalizamos con los más grandes, que vendrían a ser los polisacáridos. Comenzaremos con los monosacáridos. Los monosacáridos son unidades básicas de los carbohidratos, ¿ya? Entonces son la mínima unidad. Entonces, la característica de estos monosacáridos es que son dulces, son sólidos, son cristalinos y son solubles en el agua. Y lo podemos encontrar muchas veces en la miel de abeja, en las frutas, ¿ya? En las frutas. Y estos monosacáridos se pueden también clasificar de acuerdo al número de carbonos. Por ejemplo, normalmente los monosacáridos varían de 3 a 7 carbonos en su estructura química. Los más importantes dentro de los 3 a 7 carbonos se encuentran la pentosa. La pentosa, que está compuesta por 5 carbonos, y tenemos a la hexosa, que son 6 carbonos. En las pentosas que tienen 5 carbonos tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa. Sabemos que este carbohidrato, o este monosacárido, forma parte del esqueleto tanto del ADN como del ARN. Y acá observamos la ribosa y acá observamos la desoxirribosa, que es como un pentágono. Entonces la ribosa tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Igual a la desoxirribosa, 1, 2, 3, 4, 5. La diferencia de la ribosa con la desoxirribosa, recuerden que es el hidroxilo, que en el carbono 2, acá tiene el grupo hidroxilo y acá no tiene, por eso es desoxirribosa, sin el oxígeno, disculpe. Acá pierde un oxígeno, se llama desoxirribosa, y acá el ribosa sí tiene el oxígeno con el hidrógeno. Y la función de esta pentosa, tanto la desoxirribosa como la ribosa, tienen la función estructural, forman parte del esqueleto de los ácidos nucleicos. La otra clasificación de los monosacáridos son las hexosas. Estos son muy importantes porque tienen una función energética a corto plazo. Acá tenemos a la galactosa, a la glucosa o dextrosa, a la fructosa o levulosa. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, y vemos su estructura química, y vemos que tienen 6 carbonos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Acá forman un pentágono y acá forman un hexágono. Esto tiene que recordar que cumplen la función energética a corto plazo. La glucosa, la fructosa y la galactosa. Ahora, vamos a pasar a los oligosacáridos. Los oligosacáridos ya es unión de los anteriores, monosacáridos, de 2 a 10 monosacáridos específicamente. De todos esos, porque se pueden llamar trisacáridos, tetracáridos, entonces, de acuerdo a su unión, se van a llamar. Entonces, como estamos unidos, estamos uniendo 2, se va a llamar disacáridos, de 2. Entonces, los oligosacáridos más importantes vendrían a ser de los que están unidos dos monosacáridos llamados disacáridos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando se une el monosacárido glucosa más galactosa, a formar la lactosa. Y ese es el azúcar de la leche. ¿Y cómo se une la glucosa con la galactosa? Se van a unir mediante enlaces glucosídicos. Recuerden, es muy importante eso, enlaces glucosídicos. Y cuando se unen 2 monosacáridos, mediante este enlace se libera agua. Recuerden eso. Ahora, después, otro disacárido, la sacarosa. La sacarosa, que es la unión de 2 monosacáridos, glucosa más fructosa. Y te da la sacarosa. Y es el azúcar de la mesa, que ustedes ya conocen. Después tenemos a la maltosa, que es unión de 2 monosacáridos como la glucosa más la glucosa. 2 glucosas me dan maltosa. La maltosa es azúcar de la malta. Este azúcar se encuentra en la cebada germinada. Cuando está germinada, como observan acá, dentro de ella se encuentra este azúcar, maltosa.
que es muy importante para la industria cervecera, ¿ya? Entonces vamos pasando de complejidad y vamos a pasar al... antes de pasar a los polisacáridos, quería que ustedes sepan cómo es que se une, cómo es que se forma un disacárido. Como les dije, es la unión de dos monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa y la galactosa me van a dar la lactosa. Entonces se van a unir glucosa más galactosa mediante un enlace glucosídico, ¿ya? ¿Y el disacárido cómo se llama? Lactosa, ¿ok? Se llama lactosa. Entonces ya sabemos cómo... ¿se acuerdan que les dije que se libera agua? Entonces, ven, se libera agua y se forma un enlace glucosídico. Recuérdense eso del enlace glucosídico para carbohidratos. Después, pasamos a polisacáridos. En polisacáridos ya son moléculas más pesadas. ¿Por qué? Porque ya se han unido más de 10 monosacáridos. Entonces ya tienen un alto peso molecular, como dice acá. Entonces, ¿qué características tienen estos polisacáridos? Los polisacáridos de acá ya son insolubles en agua y no tienen sabor dulce, como hablamos, como los monosacáridos y los disacáridos, que tienen un sabor dulce. En cambio, los polisacáridos ya no tienen ese sabor dulce y tampoco son solubles en agua, son insolubles ya. ¿Y quiénes forman parte de ellos? Los más importantes tenemos a la celulosa. La celulosa, por ejemplo, es ese polisacárido que les expliqué hace un momento, que forma parte de la estructura de la pared vegetal. Entonces, esta pared, acá como observan, acá hay una pared vegetal. Esta pared de acá, observan que es celulosa. Entonces, esta celulosa forma parte de la pared vegetal y es un polisacárido. Otra forma, otro polisacárido, glucógeno, que les expliqué también, que es una sustancia de reserva energética, más importante en los animales, y que cuando hay un déficit de glucosa, de ahí es donde nosotros obtenemos. Y abunda tanto en el hígado como en el músculo. ¿Ok? Y luego tenemos al almidón, granos de almidón en el cloroplasto. Entonces, ahí esta sustancia de reserva, o sea, en vegetales se llama almidón, en animales es glucógeno. Entonces, ¿y dónde lo encontramos, profesora? Lo encontramos en alimentos como la papa, la yuca, el arroz, el pan, el fideo, entre otros. Acá podemos ver los granos de almidón en el cloroplasto en la imagen. Y también forman como estos hexágonos, unión de muchos monosacáridos, y forman el almidón. ¿Ok? Siguiente, la quitina. Otro polisacárido importante, ¿por qué? Porque forma parte del exoesqueleto de los artrópodos. Los insectos, los arácnidos, como las arañas, los crustáceos, como los cangrejos. Toda esa estructura que ustedes observan, por ejemplo, en el cangrejo, la naranjita, está conformado por quitina, este polisacárido. Y acá también pueden observar la imagen. Los hexagonitos que se forman, que se unen y son parte de este exoesqueleto del insecto. Acá hay un cuadro de resumen para que ustedes puedan aprender más fácilmente la clasificación y sus características. Por ejemplo, los monosacáridos, ¿qué les dije? Formado por una única molécula. Entonces, ¿qué serán las únicas moléculas? Podrían ser glucosa, fructuosa, galactosa, ¿no? Y después vienen los oligosacáridos, los que están formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Y acá están los disacáridos, que son los principales, los que les he mencionado en el mapa conceptual, y tenemos la sacarosa, la lactosa, y acá hay otros, que vienen a ser trisacáridos, tetrasacáridos. ¿Ya? Y acá vienen a ser los polisacáridos, que están formados por la unión de más de 10 monosacáridos. Entonces ahí les expliqué la celulosa, la quitina, el almidón y el glucógeno. Entonces acá se pueden recordar más fácilmente de repente, y acá vendrían a ser las características tanto de mono y disacáridos y los polisacáridos. Sabemos que los mono y disacáridos son dulces y también son solubles al agua y pueden atravesar las membranas semipermeables, ¿ya? Y los polisacáridos, al contrario, no son dulces y también son insolubles al agua, ¿ya? Pasamos a los lípidos. Los lípidos, chicos, también están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, tienen menor porcentaje de oxígeno, muy poquito.
Entonces, al tener muy poquito oxígeno, a los lípidos los hace hidrófobas, es decir, les hace moléculas que son insolubles al agua y que no se pueden disolver fácilmente en sustancias polares. Entonces, por eso que ustedes cuando observan agua con aceite, el aceite se unen como una burbujita y nunca se mezcla con el agua. Entonces, el aceite se está uniendo con las moléculas que son afines a ellas y se repele del agua, se aleja del agua, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el lípido tiene muy poquito oxígeno en su estructura química. Y también puede contener a veces fósforo y nitrógeno en su estructura. Las funciones principales de los lípidos tenemos como reserva de energía. Por ejemplo, acá nosotros tenemos debajo de nuestra piel, como también animales, tenemos tejido adiposo. Este tejido adiposo, ese tejido adiposo nos da energía cuando no tenemos una molécula, por ejemplo, como la glucosa, que nos da energía a corto plazo, rápido. Entonces, cuando no tenemos esto, también nuestras células van a agarrar de los lípidos. Los lípidos nos pueden dar 9.1 kilocalorías de energía. ¿Ven? Bastante. En cambio, los carbohidratos nos pueden dar 4 punto y tantos, la mitad. Pero los lípidos nos pueden dar más energía, pero eso sí, nos da a largo plazo, o sea, no es inmediata. ¿Ok? También, termoaislante. La función termoaislante se dice porque, por ejemplo, en los animales que están en el Polo Norte, imaginemos, ¿ya? Esos animalitos normalmente son animales muy, muy gorditos porque llevan bastante debajo de su piel grasa almacenada, como por ejemplo que observamos a la morsa, o también puede ser el oso polar, puede ser los pingüinos, ¿ya? Entonces, debajo de su piel ellos tienen mucha grasa almacenada, entonces la cual le impide la pérdida de calor corporal. Son termoaislantes, y evita la pérdida de calor corporal, la grasa. Otra función también que cumple nuestro cuerpo es la de protección. Esta protección se da cuando los lípidos se van a ubicar alrededor de los órganos delicados. Por ejemplo, acá tenemos a los intestinos, están alrededor de grasas, lípidos, y otros órganos también están alrededor. Entonces, esta función se llama protección. La siguiente vendría a ser la función estructural. La función estructural se dice porque los lípidos también forman parte de nuestra bicapa lipídica de la membrana celular. Nuestra membrana celular está formada por fosfolípidos. Esto es un fosfolípido, en la cual está formada por una cabeza que es polar, hidrofílica, y una cola no polar. Entonces, ¿ven? Es hidrofóbica. La cola no polar es hidrofóbica y la cabeza polar es hidrofílica. Observan que acá las politas, que son polares, están en contacto con la solución acuosa. ¿Por qué? Porque es polar. En cambio, las que son hidrofóbicas están entre ellas nada más afines. Y las que son polares sí están en contacto con la solución acuosa. ¿Ven? Que es muy importante. Ahora pasamos a otra función importante de los lípidos, la reguladora, porque también forma parte de algunas hormonas como la testosterona. Y también forma parte de muchas vitaminas, por ejemplo la K, la E también. Entonces, la vitamina K, ¿dónde la encontramos? Muchas veces en las vegetales, como la coliflor y las que tienen hojas verdes, ¿ya? Entonces, ven todo el campo amplio que los lípidos cumplen muchas funciones. Es muy importante esta biomolécula orgánica. Ahora, vamos a clasificarlas a los lípidos de acuerdo a si tienen ácidos grasos o no tienen ácidos grasos. Entonces, para ello voy a primero comenzar a definir qué es un ácido graso. Entonces, un ácido graso son moléculas, como se observan acá, es una molécula formada por una larga cadena hidrocarbonada. ¿Ya? Hidrocarbonada. ¿Por qué hidrocarbonada? Tiene hidrógeno y carbono. Ven, observan, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Entonces, de tipo lineal.
Y esta cadena, estos ácidos grasos, disculpen, se van a dividir en ácidos grasos saturados, en ácidos grasos insaturados. Entonces, los ácidos grasos saturados, como observan acá, poseen solamente un enlace simple entre carbono y carbono. Y se llama saturado porque está saturado de hidrógenos. Saturado de hidrógeno. Y esta zona con bastantes hidrógenos y carbono, y observan no hay oxígeno. Oxígeno. Por eso que esta cadena hidrocarbonada le hace al ácido graso, lo hace apolar, hidrófobo. Entonces, por ello, es que estos ácidos grasos no pueden estar insolubles al agua, ¿ya? Ahora, acá vemos los saturados. Ahora vemos a los ácidos grasos insaturados. Ellos se llaman insaturados porque poseen uno o varios enlaces dobles. Por ejemplo, acá hay un enlace doble y se llama insaturado porque ya no está saturado tanto de hidrógeno. ¿Ven? Entonces se llaman insaturados y porque presentan enlaces dobles. Y los ejemplos de ellos tenemos el ácido palmítico, que observamos acá, que está formado por 16 carbonos. Y es apolar, todo su cola, la zona polar, hidrófobo. Entonces, acá también tenemos otros tipos, pero he agarrado solamente un ejemplo. Ahora vamos a un ejemplo de ácidos grasos insaturados. Acá tenemos el ácido linoleico. ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos otros enlaces dobles, 2 enlaces dobles, ¿ven? Y está formado por 18 carbonos. El ácido linoleico lo podemos encontrar en semillas, ¿ya? Y sigamos con, y acá también tenemos los insaturados, por ejemplo, como les mencioné, está formado por varios, o uno o varios enlaces dobles, insaturado. Entonces ya sabemos lo que es un ácido graso. Ahora vamos a clasificar recién los lípidos. Entonces los lípidos se va a clasificar de acuerdo a una reacción química llamada saponificación. Los que van a poder hacer esta reacción se va a llamar saponificables. Y los que no van a poder realizar esta reacción se va a llamar no saponificables. Y los lípidos que pueden hacer esta reacción de saponificación son los lípidos que presentan ácido graso. Los que presentan ácido graso. Entonces, los que presentan ácido graso se van a dividir en lípidos simples y en lípidos complejos. Entonces, los lípidos simples presentan solo carbono, hidrógeno, oxígeno. El más famoso es el triglicérido, que es la formación del alcohol, glicerol, más 3 ácidos grasos. 1, 2, 3. Este es el alcohol glicerol y se van a formar por 3 ácidos grasos. Este triglicérido lo podemos encontrar debajo de nuestra piel, en la región, la grasa que está debajo de nuestra piel. Ese es un triglicérido, ¿ya? Después tenemos a los lípidos complejos, los que no solo presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, también presentan el fósforo y el azufre. Ya este ejemplo es como ejemplo el fosfolípido, que les hablé que se encuentran en las membranas celulares. Este fosfolípido tiene la propiedad de ser anfipático. ¿Y qué es anfipático? Es que tiene la cabeza hidrofílica, o sea, polar, y tiene la función hidrofóbica. Tiene los dos, cumple los dos, anfipático, hidrofílica e hidrofóbica. ¿Y por qué es hidrofílica? Porque acá en su cabeza tiene un grupo fosfato. Es por ello que es un lípido complejo, porque ya tiene el fósforo. Observan. Entonces, ese grupo fosfato más el glicerol le da la propiedad de ser hidrofílica. Y acá vendría a ser los ácidos grasos, que vendría a ser la parte hidrofóbica. ¿Ok? Luego pasamos a los lípidos que no son saponificables. Entonces, ellos se caracterizan porque no presentan en su estructura ácido graso. Estas cadenas largas hidrocarbonadas, no. Y ahí tenemos a los esteroides. Los esteroides. Estos esteroides cumplen una función importante como la reguladora, porque a partir de los esteroides podemos formar hormonas, como las hormonas como la testosterona, y las vitaminas como la A, la E, la K. ¿Ok? Y también tenemos otra función que cumplen los esteroides, estructural, por ejemplo el colesterol. Un tipo de esteroide es el colesterol.
El colesterol se encuentra también junto con los fosfolípidos de nuestra membrana. Esto de aquí, que observan, es un colesterol. Y el colesterol, aquí vendría a ser su estructura química, y acá podemos ver cómo se orienta en la membrana, y su región no polar y su región polar. Y observan que no tiene un ácido graso en su estructura. Esto no es un ácido graso, no tiene. Por eso es que forma parte de los lípidos no saponificables. Entonces, acá podemos observar la ubicación del colesterol dentro de la membrana celular, ¿ya? Y acá podemos ver cómo las cadenas hidrocarbonadas, las insaturadas, las que presentan enlace doble, cómo se forman como unas patitas, dos, y las cadenas hidrocarbonadas saturadas pueden también formarse, pero las patitas son más cerradas. Esos son fosfolípidos de acá. Cuando hay un enlace doble, siempre se forma como una patita, siempre se quiebra la estructura de la cadena. En cambio, cuando es un enlace simple, cuando es un saturado, siempre es lineal, lineal, lineal. Ya. Ya chicos, ya concluí con la clase. ¿Alguna duda respecto a lípidos? ¿Alguna duda? Esta clase va a ser corta y a la otra clase ya la voy a completar. La voy a completar con proteínas y ácidos nucleicos y voy a avanzar ya en otros temas que ya me proporcionaron el libro. Entonces voy a poder avanzar con esos temas. Ya concluimos con la clase. ¿Alguna duda al respecto? Voy a tomar la lista. Voy a tomar la lista. No se vayan todavía. ¿Tienen alguna duda de su tarea, algo? Creo que ya no tienen dudas. Entonces, ya acabamos la reunión. Los veo la siguiente semana, chicos. Por favor. Adenonada y lisuras.